Colocamos el difusor de aire junto a la ventana a 80 centímetros, 1 metro, 1 metro 20, 1 metro 40. Funcionará. Colocamos el difusor de extracción a, digamos, no sé, 1 metro de la cocina, ya sea de gas, eléctrica o de inducción. Funcionará. Si lo colocamos a 2 metros, también funcionará. Hay que tener en cuenta que así es como está hecho. Y ahora una cosa muy importante. El difusor de aire se ajusta, pero ¿qué estamos ajustando? Con los difusores de aire, lo que ajustamos principalmente es la distribución de ese flujo. Si lo ajustamos más, apretamos esa perilla, ahí. Incluso se puede ver eso. Hay una rejilla que, se puede decir, distribuye nuestro flujo de aire completamente recta bajo el techo. Entonces veamos, lo apretamos más, este espacio es más pequeño y el flujo es más estrecho, así que va más lejos. En cuanto al flujo de aire, la rejilla. Usamos crisis y compuertas en el anemostato. Miren, imaginemos un coche para que el coche vaya más despacio, que es lo que normalmente hacemos. Reducimos un poco el gas, disminuimos la cantidad de combustible, disminuimos la cantidad no del combustible, sino de la mezcla de combustible con aire. Entonces, si nosotros en nuestros anemostatos queremos regular el flujo, la cantidad de aire entregada sea 30, 50 o digamos 60 metros cúbicos, no lo regulamos en los anemostatos porque alguien volverá al coche. Lo regulamos en las compuertas. Porque en el coche, como si, no sé, esto es la regulación del flujo en los anemostatos. Es como en el coche, para que el coche vaya más lento, le añadimos 1 kilogramo de masa a ese coche. No sé, el coche pesa de repente 2 toneladas. Hola, hagamos que vaya más despacio. Sabemos la característica del motor, añadamos otras 2 toneladas. Viajará un 30% más lejos. No tiene sentido. Para regular el flujo tenemos válvulas de mariposa. Aquí regulamos la posición de esta válvula de mariposa. Hay varios tipos. Miren, después de ensamblar todo, regulamos el flujo. Y en cuanto al anemostato, nos sirve para regular el flujo de aire. Eso hay que recordar. Para regular el flujo de aire. Es una cosa muy importante. Si ya estamos hablando de nuestros reguladores de flujo, miren, hay miles de tipos. Hay esas, también son muy populares, esas exprimidas. La compuerta, además de regular el flujo de nuestro aire, también lo silencia. Muy, muy importante. ¿Qué quería deciros? Pero ahora pasando al segundo tema, muy importante. ¿Para qué sirven en todo esto? Vean, ¿por qué no podemos pasar demasiado aire a través del anemostato? Vean, aquí tenemos una abertura. Marcamos con una letra el diámetro. Aquí tenemos la apertura. La posición es 9, menos 5, 3 a 0. Y miren, si soltamos mucho aire, digamos 100 metros cúbicos por un anemostato, con una apertura de, no sé, digamos menos 3. Vamos aquí es donde termina la escala de 35 decibelios. Si lo hacemos nuevamente con una abertura de menos 3, escuchen, eso nos crea una resistencia de 200 pascales. Vale, regulamos el flujo, pero ¿qué tendremos? Ruido. Aquí ya tenemos 35 decibelios. Aquí, digamos, 40, 45 decibelios. Insoportable. Por eso es muy importante. El flujo máximo que podemos establecer en 120 en una cuña muy popular es del orden de 60 metros cúbicos por hora. Miren, son 60, así es como se ve. Incluso en la posición 0, number, en la posición 0 es una posición media, normalmente se ajusta entre menos 6, menos 3. Bueno, de acuerdo. Vamos a una posición por aquí. Aquí tenemos unos 30 decibelios. Para que esté más silencioso, ¿qué debemos hacer? Debemos aflojarlo más, aflojarlo para que esté más silencioso.
debemos extender esta posición. Si alargamos, aumentamos el flujo, ensanchamos el chorro, y entonces ¿qué? Entonces podría soplar un poco. Eso deben tener en cuenta. Les he explicado brevemente, se podría decir, toda esta teoría relacionada con estos anemostatos. Creo que no es difícil, creo que lo han entendido. En resumen de nuestra reunión, miren, les informo de nuevo. Fue un flujo de 160 metros cúbicos. Saben que a una distancia de 1,70 m no lo siento. En los anemostatos ajustamos los flujos a un máximo de 60 o 70. Es algo muy importante. Para regular el flujo siempre usamos compuertas, siempre. Así es como se regulan los anemostatos. Ya les digo, primero regulamos el flujo en la compuerta con un manómetro. Una vez que lo tenemos ajustado, ajustamos el flujo, llamamos a alguien de la casa y una vez que tenemos el flujo ajustado, le preguntamos si siente algo. Y así sucesivamente, o caminamos bajo nuestro anemostato, y de esta manera se lleva a cabo la regulación. No sucede de la manera que algunos muestran en videos de YouTube, que regulan el anemostato, colocan un medidor de anemómetro y ahí está. Siempre ajustamos el flujo nosotros mismos. Cuando tenemos ajustado eso en el puente, un super paisaje anemostático, y entonces ajustamos, digamos, ese flujo, ¿en qué lugar debe ir? Eso es solo por curiosidad de cómo se hace. Bueno, para resumir, ya sabemos cómo ajustar, Sabemos cómo se posiciona, sabemos sobre la zona de confort. Básicamente hoy, en mi opinión, solo hay que tener en cuenta entre 30 y 60 metros cúbicos en un anemostato de diámetro 125. Esto se debe a la característica de que simplemente estaba silencioso. Y hay que recordar que ajustaremos nuestro flujo. Ahora haremos una pequeña demostración de cómo el aire, digamos, empuja, pero cómo funciona en el sistema de aspiración. porque el aire que bombeamos para nosotros se siente más, digamos, perceptible, pero el aire que, digamos, se lleva es como un poco más peligroso porque no se siente y de repente en un momento dado se podría decir, uno puede ser arrastrado. Es como, digamos, no sé, remolinos en los ríos y así sucesivamente. Es una pausa y enseguida lo encenderemos y miren cómo lo sentimos. Oh, miren lo que está sucediendo allí. Si tenemos la compresión de este aire y en el mismo lugar vean las mismas distancias, tenemos succión. ¿Qué debería ocurrir con la gotita? Deberíamos girar y ver. Con esta succión giramos. Vean, hasta cierto punto todo está bien, pero en cierto momento, ¿qué pasa? No queremos que el tapón se rompa, pero se romperá. Por eso les di el ejemplo del secador de pelo. Se percibe de manera diferente la succión de aire en un anemóstato de extracción y se percibe de manera diferente, digamos, la impulsión de ese aire en un anemóstato de impulsión. Por eso los anemostatos de extracción estarán instalados directamente debajo del lavabo. Estarán instalados directamente debajo del inodoro. Eso podría funcionar porque no lo vamos a sentir mucho. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Giramos para prensar. ¿Qué nos hace? Arrancar. Tienen un ejemplo simple. Presionar. Succionar. Yo no hago nada. No tengo terminal. Miren. ¿Lo ven?